¿Qué tal? Soy el maestro en Derecho Marcos Pérez Cortés. El día de hoy tenemos esta cápsula jurídica del delito de violencia familiar en Ciudad de México, en referencia a que nuestros suscriptores nos la solicitaron y vamos a iniciar por recordar lo que es un delito. Recordemos que el delito va a ser la conducta típica, antijurídica, culpable, que van a regular los códigos penales, el Código Penal Federal, el Código Penal del Estado de México, el Código Penal de la Ciudad de México. En este caso, vamos a tratar este delito de violencia familiar en particular en la Ciudad de México. Bien, aquí también lo que nos preguntaban en referencia a un delito agravado. Aquí tenemos que un delito agravado se establece cuando los elementos que se agregan al tipo penal básico se manifiestan una serie de circunstancias que van a agravar la responsabilidad penal y como consecuencia va a haber un aumento en la punibilidad. Y al final de esta cápsula tenemos un ejemplo claro de cómo se agrava la punibilidad en este tipo de delitos de violencia familiar. Bien, también es importante mencionar nuevamente cómo podemos o cómo pueden iniciar una denuncia. Pueden iniciarla por escrito, por comparecencia, que se presenten ante la agente del Ministerio Público, o pueden presentarla de manera virtual. La página de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México tiene una plataforma exclusiva para que presenten su denuncia por este delito de violencia familiar. Entonces tenemos que va a iniciar su denuncia a través de una plataforma virtual, o la inician por escrito o por comparecencia. Posteriormente pueden asignar a lo que sería un asesor jurídico. De ese asesor jurídico van a empezar a incorporar lo que se conoce como registros de la investigación. Estos registros de la investigación pueden ser audios, videos, la entrevista de la víctima, testigos, entre otros. Y una de las medidas más importantes que se deben solicitar ante lo que sería el agente del Ministerio Público sería la medida de protección, que se quiere una medida de protección para la víctima, y también en referencia a esta medida de protección que manden a Seguridad Pública, ya sea de Ciudad de México, Seguridad Pública de alguna entidad, en dado caso que el delito sea en otra entidad, para que resguarden y protejan a la víctima de este delito. También se le puede girar un oficio por parte del agente del Ministerio Público al agresor o al presunto agresor para que deje de seguir ejerciendo cierta violencia, y se le puede informar también por escrito. Bien, de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México, tenemos que el delito de violencia familiar en Ciudad de México va a ser a quien por acción u omisión ejerza cualquier tipo de violencia, sea física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habiten. Posteriormente, este artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México menciona al cónyuge, al concubino, nos da un catálogo de apartados o fracciones en las cuales quiénes son las personas que pueden o podrían ejercer esta violencia familiar. Comúnmente esta violencia familiar se genera dentro de lo que sería un domicilio conyugal, dentro de un domicilio familiar, y puede ser en contra de la concubina, en contra del concubino, en contra de lo que podría ser personas de la tercera edad, o en contra de los menores. Ellos, en dado caso, podrían ser las víctimas. Recordemos que una víctima va a ser aquella persona que resiente en su persona un daño físico. En este caso podría ser una cuestión, como nos menciona el Código Penal de la Ciudad de México, violencia sexual, violencia física, violencia psicoemocional o patrimonial. Bien, tenemos que este delito en la Ciudad de México se perseguirá por querella, excepto cuando la víctima sea menor de edad o incapaz y no comprenda el resultado del hecho. Entonces, cuando tenemos en este delito de violencia familiar, al igual que pasa en el Estado de México, cuando haya de por medio una víctima que sea menor de edad, el delito se va a perseguir de oficio y no por querella.
o cuando hay una víctima que sea incapaz o no comprenda el hecho que se está cometiendo. Entonces, aquí si es de oficio, el agente del Ministerio Público va a estar obligado a iniciar esta carpeta de investigación, a recabar registros de la investigación, a citar a el presunto indiciado, a proporcionar una medida de protección, a girar un oficio para que este presunto indiciado deje de cometer actos de violencia en contra de la víctima o de las víctimas, a solicitar lo que sería la intervención de la policía para la protección de las víctimas de este delito. Y cuando es por querella, recordemos que cuando es por querella requiere un requisito especial y de que la víctima tiene que presentarse ante el agente del Ministerio Público a ratificar. Si no hay una ratificación de la víctima, no se va a continuar con la integración de la carpeta de investigación. Pero claramente tenemos aquí que cuando la víctima del delito sea menor de edad, va a ser oficioso y no por querella. Bien, en referencia a la agravante que les comentaba, en caso que la víctima padezca un trastorno mental diagnosticado, ¿qué es esto? Pues un trastorno que ya tenga un padecimiento que esté diagnosticado por ya sea el psiquiatra, por ser un médico especialista. Entonces aquí tengamos este trastorno mental diagnosticado, tenemos ya esa certificación. Si esta persona, el indiciado, el imputado, está ejerciendo esta violencia en contra de esta persona, se va a aumentar en una mitad la pena que comprenda en referencia al delito, y el juez va a valorar el tipo de rehabilitación a que está sujeta la víctima para la imposición de las sanciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro en referencia a lo que comentábamos aquí de un delito agravado, las agravantes, cómo se agravan o por qué se agravan. Hacía referencia al aumento en la punibilidad en un delito agravado. Y entonces aquí retomamos la agravante que nos menciona el mismo artículo 200 del Código Penal de la Ciudad de México, en referencia a que va a ser un delito agravado en el cual se va a aumentar en una mitad la pena que corresponda cuando la víctima padezca un trastorno mental diagnosticado. Aquí tenemos claramente el ejemplo que nos solicitaban, cómo va a haber este incremento de la pena, y el juez va a determinar qué tipo de rehabilitación necesita, qué medicamentos, etcétera, para la imposición de sanciones, obviamente para el incremento de esta imposición de sanciones. Bien, por nuestra parte sería todo por esta ocasión en esta cápsula jurídica. Pedimos que nos pongan sus comentarios, que se suscriban a nuestro canal, y bueno, todos los comentarios de manera respetuosa son bienvenidos. Y aquí tenemos esta cápsula jurídica que nos solicitaron y esperemos que abone a su conocimiento jurídico. Les agradezco.